Mi nombre es Fran. Mi nombre es Bárbara. Y hoy día vamos a hablar sobre ¡Tatuajes! Bueno, ya que nos vieron viviendo la experiencia de hacernos un tatuaje, vamos a responder algunas preguntas sobre el tema. Entonces, bueno, como para que sepan, Fran, ¿cuántos tatuajes tienes? yo tengo hasta el momento 8. Y yo tengo 4. Y si cuento los que me he cubierto, Es el doble. no es No doble, pero tengo 10. Si cuento las 2 veces que me he cubierto tatuajes distintos. Bueno, la pregunta número 1. Mi tatuaje más doloroso fue mi tatuaje del pie. Fue mi primer tatuaje y fueron 15 minutos de pura tortura. Me lo hice en el empeine del pie y creo hasta el día de hoy que mi tatuador tenía una mano muy pesada. Puede ser. ¿Y el tuyo? Mi tatuaje más doloroso, hablando desde la experiencia de haber salido de hacerme un tatuaje ahora, fue el segundo que me hice, que es una rosa que tengo en la cadera. Y ese tiene una historia muy divertida porque me lo hice, estaba bien, me dolió mucho, fue horrible, fueron alrededor de 3 horas y llegué a mi casa, tranquila, bien, todo bien hasta ese momento, y llego a mi casa, me saco el parche para revisarme la situación del tatuaje y me desmayé. Nunca me había desmayado de esa manera porque nunca había perdido la conciencia de esa manera, fue horrible. Mamá se asustó mucho porque de partida no le había dicho que me estaba haciendo un tatuaje. Fue horrible, pero creo que la situación se dio porque estaba muy tensa cuando me estaba haciendo el tatuaje. Y por eso ahora trabajo con mi respiración de yoga para que no sucediera, para que la situación no sucediera de nuevo. Hasta ahora no, pero tengo pocos igual. El otro día que fui con Fran a hacerse el tatuaje, igual el tatuador me dijo que me revisara el tatuaje como de la cadera que tengo, porque está muy claro. Y eso fue específicamente lo que yo le pedí al tatuador, pero entiendo desde su perspectiva de que se ve como un tatuaje viejo. Y no es viejo, tiene 4 años a lo más, entonces se ve viejo. Debería todavía tener el color. Claro, debería ser mucho más saturado el color de lo que está en este momento, pero no podría decir tampoco que me arrepiento. Ya, en mi caso, claramente me arrepiento de algunos porque me he tapado ya 2. Bueno, uno fue en arreglo, porque estaba muy desteñido y no se veía como lo que yo quería. Uno a la espalda, que me lo hice un cover up de una estrella fugaz a un picaflor en watercolors, que me fascina ahora y no se nota lo antiguo. Y ahora pensando en taparme uno que es un signo de infinito, que lo hice de forma impulsiva porque yo tiendo a despertar con ganas de tatuarme. Y eso es un gran error. Esta es una pregunta que surge mucho en las personas que no les gustan los tatuajes. Que es como, pero piensa cómo te vas a ver cuando estés viejo, o tu piel se va a estirar, o tu piel va a estar horrible. Y en serio para mí es como, no sé, la verdad es que no me interesa porque... Es que tampoco uno no se los hace pensando como, oh, en el futuro. Es Claro. en el momento se ven genial y da lo mismo, cuando viejas nos vamos a ver más genial todavía, las viejas Y más eso, roqueras de la vida. eso, finalmente los tatuajes uno se los hace pensando en el momento y quizás eventualmente no se van a ver de lo mejor, pero nosotros tampoco nos vamos a ver de lo mejor. Sí. Y así es la vida. En mi caso, que yo quiero ir hasta joven, da lo mismo, porque no voy a estar arrugada. Pero para los que vamos a estar arrugados, es algo natural de la vida, y si voy a ser una vieja con tatuaje, voy a ser una vieja bacán con tatuaje. Claro, la más estilosa. La más estilosa. Y yo Creo que nuestra respuesta es la misma. Sí, totalmente la misma. La espalda baja. Espalda baja, o más conocido como... Tramp stamp. Sí. Ya, y disclaimer. No queremos tratar de ofender a nadie que tenga un tatuaje ¿En de la espalda baja. Pero solo nosotros estamos diciendo que no nos lo haríamos nunca. Personalmente no nos gusta. Yo me haría la espalda baja solo si tengo toda la espalda tatuada. Yo Pero no solo la espalda baja. De hecho, por eso yo me hice la espalda alta, porque
para mí no es algo que me gustaría. Personalmente pienso que esa parte no se ve bonita. Además de esa, yo también creo que nunca me tatuaría las piernas. Pero por miedo que porque lo encuentre feo. Yo tengo tatuada una pierna y me encanta. Me gustaría tatuarme la otra, pero todavía no he encontrado idea. Así que Eventualmente la voy a encontrarás. encontrar, siempre la encuentro. Eso fue todo por este video. Si les gustó, por favor denle un like y suscríbanse a nuestro canal. Vamos a seguir subiendo videos todas las semanas, así que nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Oh my god! Wait, I have to. This is really hard. Oh my god, I need water. Oh my god, no. Oh my god.